dar la bienvenida a este ciclo que hemos organizado de Cotrera, y además agradecer a todos los integrantes del taller que han colaborado en armar este ciclo, a la facultad, desde luego que siempre nos soporta y se interesa por lo que hacemos, y por supuesto a los invitados que han sido muy generosos con la aceptación a participar. Nos hemos planteado ampliar la pluralidad de voces, las voces que nosotros tenemos habitualmente con los estudiantes, incluyendo otras miradas, las miradas diferentes de abordar el proyecto. Y la temática que nos planteamos, esto de imaginación material y paisaje, está asociada a dos tiempos de trabajo de los estudiantes a quienes estoy hablando en este momento. Por un lado, el paisaje como un dato de tiempo permanente a lo largo del proceso proyectual. Es un punto de partida para nosotros y también un punto de llegada. Y por otro lado, la imaginación material, más próxima al tiempo actual de sus trabajos, en el que están buscando definir justamente una lógica material. Este término de imaginación está robado de Gastón Bachelard. Y los invitados tienen obras con mucha imaginación material y vocación por el paisaje. Hoy arrancamos con la arquitecta Bárbara Berson, arquitecta UBA 2008, consejera del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, directora de la revista Notas del mismo consejo, miembro del cuerpo de jurados de arquitectura de la Sociedad Central, del Comité de la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, beca a la creación del Fondo Nacional de las Artes para el Estudio de Arquitecturas Vernáculas Locales, titular del Estudio Berson, ha participado en numerosos concursos y ganado premios, entre ellos el primer premio para el concurso nacional de la Casa Sustentable, Pabellón Argentino del Bicentenario, Oasis Urbano, Facultad de Medicina de Música de San Juan. Participa de distintos colectivos, como AS6030, un colectivo interesado por prácticas sustentables, o Soy Arquitecta, dedicado a desarrollar actividades relacionadas con la profesión y el género, y además, como si fuera poco, realiza exposiciones de arte individual y colectivo. Así que, hecha la presentación, Bárbara, a partir de aquí es todo tuyo. Y bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir, empiezo compartiendo pantalla, así, me cuentan si se ve. Sí, se ve. Estamos. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias por la invitación, Taller Cotrera y Eugenio especialmente. Un poco quería contarles, me entusiasmó la idea que me transmitieron de imaginación, material y paisaje, y contarles que es un poco unos temas que vengo trabajando hace muchos años, desde que estaba en la facultad, como muchos de los que están escuchando hoy. Y me parecía interesante un poco contarles la experiencia de que lo que hago hoy en día inició ahí, en esos momentos, en esas épocas de la universidad. Entonces, tomarse en serio cada ejercicio que están haciendo y llevarlo hacia lugares que les interesen, ¿no? Que un poco las obsesiones, les diría. Me parece que puede ser rico en ese sentido y trabajar mucho en esa línea, ¿sí? La línea que a cada uno le interese y llevarla a cada ejercicio que están viendo. Bueno, entiendo que estos momentos son difíciles, pero un poco lo que despertó, que vi en mis alumnos, es una gran pasión, tanto en los docentes como en los estudiantes. Entonces, me parece que esto puede ser un buen inicio de algo, ¿no? Como un cambio de paradigma. Así que, bueno, voy a empezar la presentación. A ver. Ahí vamos. Bueno, un poco mostrar cómo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Esto que hablaba de los paradigmas, así es como estamos habitando hoy.
Estas imágenes son tremendas, son de distintos lugares del mundo, pero podemos ver el nivel de hacinamiento que estamos viviendo en este momento. Tanto en guetos como de ricos como de pobres. La situación que vemos hoy es terrible en todos los lugares. Vemos cómo hemos construido nuestra propia tristeza y cómo se ha construido también en lugares donde nosotros no llegamos. Entender que nuestra matrícula es gran parte del problema. Nuestra profesión construye día a día sin pensar en las consecuencias que esto puede tener. Estas son imágenes de la Villa 31, acá en la capital. Hay imágenes, esto no es nuevo, podemos ver que hubo gente que estuvo pensando en cómo podía ser el futuro, estos futuros distópicos, donde podemos ver que no siempre el futuro era feliz ni mejor. Esta es una película que se llama Blade Runner de Ridley Scott, donde se veían imágenes muy parecidas a las que estamos viendo hoy de hacinamiento, donde estas ciudades eran imposibles de habitar. Y después vemos el apilamiento de ciudades de la pobreza, como en esta película que se llama Ready Player One, que hizo Spielberg hace muy poquitos años, donde uno imaginaba en la virtualidad un poco lo que está pasando hoy en día. Los que usan Facebook aparecen avatares de nosotros mismos, donde siempre somos lindos, flacos, estilizados, que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces es un poco empezar a repensar la forma que habitamos. Hay una última imagen que quería mostrar, que es la última Blade Runner que se hizo, Blade Runner 2049, donde muestra un poco la crisis del ecosistema también. Esta imagen está demostrando cómo la crisis de la sustentabilidad de la forma de habitar es grave en todo sentido. Hay una muestra que hizo OMA, ahora hace muy poquito, que inauguró en el Guggenheim de Nueva York, donde empieza a imaginar cómo es esta ciudad campo, digamos, donde empieza a repensar el uso que tuvo el campo durante los últimos años, tanto de la producción y de los modos de habitar en este mismo. La muestra se llama El campo, el futuro. Entonces, ahí podemos ver distintas posibilidades de cómo el campo se fue transformando a lo largo del tiempo y qué sucedió. Él pone un poco en primera plana esto porque dice que durante mucho tiempo se trabajó sobre las ciudades y se investigó sobre las ciudades, pero no se investigó sobre el campo, lo dejamos de lado. Entonces, me parecía interesante traer esta muestra, justo se inauguró cuando empezó la pandemia y quedó ahí como frisada, pero sería interesante saber qué va a pasar. Todavía no tuvimos como la devolución de qué es lo que pasó con esta muestra. Entonces, bueno, tendremos que esperar un poco y ver qué sucede con esto. Estas dos imágenes me parecen interesantes. La de la izquierda es la canica azul, que fue la primera imagen que tuvimos de la Tierra de la NASA, que sacó en 1972, donde se ve como toda la esfera terrestre. Y la canica negra, que es una imagen que se sacó en 2016, lo que me parece interesante es que se muestra dónde habitamos. Si ven, hay unas manchitas amarillas que son las luces, las ciudades, cómo están conectadas. Y esta nos muestra como la forma en que habitamos. Entonces, entender que somos las primeras personas que están habitando una nueva era. Pasamos a una era que se llama la del antropoceno. Lo que tiene esta era es que un poco lo que muestra, esto lo había dicho Crutzen en el 2000, que ganó el premio Nobel, donde muestra el impacto que tienen las actividades humanas sobre la Tierra. Y esto es un poco lo que muestra la canica negra del 2016, el impacto que nosotros generamos sobre los ecosistemas. Pensar que la era anterior tuvo 11.500 años y hoy somos los primeros habitantes de esta nueva era es un poco impactante. Acá hay algunas estadísticas o porcentajes que nos muestra IPBES, que es una plataforma sobre la diversidad biológica de servicios del ecosistema, donde nos muestra que 3/4 de la Tierra y 2/3 del mar han sido modificadas por acciones humanas. 1/3 de la superficie terrestre y 3/4 de recursos de agua dulce son dedicados a la producción agrícola ganadera. 700 millones de personas que viven en zonas áridas tendrán que emigrar por el cambio climático. 100 millones de hectáreas de bosque tropical se han perdido en América Latina para la criada de ganado. Estos números son alarmantes y es un momento de repensar la forma en que habitamos, construimos y vivimos. Quiero mostrarles una serie de imágenes, como les contó Eugenio. Me dediqué durante mucho tiempo a estudiar arquitecturas vernáculas, primero de todo el mundo, como se ven estas acá. Por ejemplo, estos son los yabonos en Venezuela, que podemos ver, ahí se ve el lugar donde viven.
Y se ven estas arquitecturas sorprendentes. Un poco lo que me interesaba de las arquitecturas vernáculas es lo que generan, ¿no? El impacto, un poco lo que la arquitectura contemporánea ha perdido, la sabiduría. Cuando Eugenio me contaba que le interesaba que hablé sobre cómo trabajar con sistemas ambientales, me parecía interesante contarles que todos estos sistemas son de muy bajo costo y de recursos que se encuentran en el lugar. Acá podemos ver unas viviendas colectivas donde vemos cómo viven muchas familias en estos conjuntos habitacionales y cómo también necesitan un lugar para el encuentro, ¿no? Que es esta plaza que vemos en el lugar central. Y la gran sabiduría que tienen estas arquitecturas donde permiten, por ejemplo, como se ve en esta imagen, hasta la forma de dormir permite la ventilación cruzada. Son sistemas muy simples, pero vemos en distintos lugares del mundo donde tanto la forma de habitar y de dormir tienen distintas sabidurías. Y es un poco ahí donde me gusta indagar, entender que la arquitectura sustenta hasta el extremo, por ahí debería ser una arquitectura sabia y no sustentable. Entonces podemos ver que cuando duermen en estas camas, en estas hamacas, lo que permite es que la ventilación pase por todo el cuerpo, pase por abajo. El aire frío está corriendo por abajo y nos refresca. Acá vemos la plaza central como lugar de encuentro, lugar de festividades y de distintas actividades. Acá vemos la construcción, por ejemplo, donde se hace con estos postes y se va armando como que la misma arquitectura es la que genera la construcción en sí misma. Esto es en Brasil, que también es un conjunto de viviendas colectivas donde el clima y la vegetación permite hacer otro tipo de arquitectura, una arquitectura como muy cerrada, que es esta que se ve acá, tejida, y lo que hace es generar como una diferencia de presión que permite que la ventilación cruce más fuertemente. Ahí se ve la forma de armado y donde los andamios terminan siendo la propia arquitectura, ¿no? Hay una gran sabiduría en la economía de los materiales. Bueno, acá se ven festividades también en el lugar central, y acá se ve una serie de detalles finísimos sobre el trabajo de estas arquitecturas. Me interesa también indagar sobre eso, y cómo los detalles y la belleza y laboriosos que son, cómo permiten mostrar un tipo de arquitectura donde se ve la calidad de artesanía de esta gente, ¿no? Después estas son casas de madera en el Caribe, donde lo interesante es la cantidad de tipos de aperturas de ventanas que tienen y de postigos. Entonces podemos ver que hay unos postigos que se abren reteniendo el sol a una hora, donde hay postigos que sirven para otra hora. Y acá vemos las 1000 posibilidades de aperturas y de postigos y de ventilaciones que son necesarias con el clima. Todo esto muy económico. Esta es una ciudad que se llama Yazd, en Irán, donde trabajan con chimeneas de viento. En Irán inventaron el aire acondicionado mucho antes de lo que nosotros habíamos imaginado. El sistema es un sistema también muy sencillo. Es interesante también ver la imagen que genera la ciudad, ¿no? Con estas torres. Pero el sistema se basa en una serie de canales que pasan por abajo que se llaman canat. Hay toda una serie de canales que pasan por debajo de la tierra y generan un intercambio de calor, o sea, el agua, el viento entra por estas chimeneas, el aire frío viene abajo de las cisternas y se genera como una diferencia de presión también entre lo que entra por arriba y sale de abajo. Entonces, el aire caliente ingresa por la chimenea, como se ve acá, y el aire frío está empujando para salir. Después estas son yurtas mongolas. Lo interesante de Mongolia es que todavía hay mucha gente que es nómade, entonces van pastando con sus animales y se van desplazando. Entonces, un poco lo que vemos en todas estas arquitecturas es que tiene que ver con la cultura del lugar. Vemos, este es un kit como si fuera un kit de prefabricación, donde uno tiene este mismo kit y lo va armando y desarmando en muy pocos lugares, en los distintos lugares que se necesitan. Entonces, primero se arma con esta plataforma, después se pone este poste y después se va cerrando la carpa. Acá vemos las estrategias bioambientales que tiene el sistema, lo que permite que los vientos corran por alrededor, y acá vamos a ver una serie de fieltros. Acá, por ejemplo, se ven cómo están armando los fieltros, ahí se ve la estructura. Acá se ve cómo se unen, que son como pedazos de cueritos. Y acá vemos la cantidad de fieltros que van poniendo como si le pusiéramos un pullover a la arquitectura. Bueno, lo mismo que hacemos con nuestros cuerpos, lo hacen ellos con estas yurtas. Y este es el espacio interior, que es un espacio maravilloso que mide aproximadamente entre 8 y 9 metros. O sea, un gran lugar donde suceden todas las
todas las formas en que ellos habitan. A partir de eso me dediqué a estudiar todas las arquitecturas vernáculas locales. Tuve la suerte de ganar la beca del Fondo Nacional de las Artes y recorrí durante 2 años todo el país investigando cuál era la sabiduría que tenían todas estas prácticas. Un poco para llevarlo después a mi arquitectura de todos los días. Entonces acá se ven lugares de Corrientes, Jujuy, Salta. Bueno, y estas son algunas de las fichas que obtuve al recorrer todas estas arquitecturas. Un poco ahora voy a mostrar una serie de proyectos que tiene que ver con todo esto que mostré antes. Esta es una casa en Colón, en Entre Ríos, este paisaje, un paisaje como rural, donde se ve toda esta pradera que lo rodea, ¿no? Esta es la imagen del entorno. A la vez había una serie de gallineros en toda la zona donde se puede ver cómo era esa arquitectura, ¿no? Una arquitectura de sombras y una arquitectura también de telas que se levantan, se bajan, se abre, se cierra. Y me parecía que ahí había algo interesante. Este es el sistema Culata-Jobay, que es una de las arquitecturas vernáculas de nuestro país, donde hay 2 espacios, 2 habitaciones cerradas, que son estas que aparecen acá, unidas por un techo, y acá en el medio un vacío. Lo que genera esto es que este lugar está en sombra, este está en sol y el de atrás está en sol, entonces por diferencia de presión, en este lugar corren vientos refrescándolos rápidamente. Entonces es un sistema como muy sabio para estos lugares. Y un poco fue la idea de tomarlo para esta vivienda. Esta vivienda era un matrimonio que vivía en Capital y quiso hacer un cambio de vida y compró como un campo y decidió irse ahí, a vivir ahí. Él es director de cine y escribe y había pedido un estudio separado de la casa para poder trabajar. Acá se ven algunos de los primeros croquis donde imaginaba cómo podía ser el entorno en esta vegetación, cómo debería ser la casa, cómo juntar el agua de lluvia, el techo. Me parece interesante que un techo quebrado para que esa agua de lluvia, como se ve acá, se pueda juntar. Había un montón de datos del clima que podía recuperar acá. Un poco lo que pasó es que con los cambios de dólar que suceden permanentemente en la Argentina, los clientes habían vendido su departamento de Capital y cuando querían ya empezar a construir la casa, resultó que teníamos 50% menos del capital que habíamos pensado por un cambio de dólar. Entonces ahí la idea fue cómo transformarnos, cómo transformar esta casa, y la idea fue, en vez de tener ese lugar separado, incorporarlo a la casa, donde teníamos doble carpinterías, doble muro y demás. El plan fue incorporarlo a la casa, y un poco que esta culata Jobay se dé en el mismo living comedor de la casa, que es este que se ve acá. La cubierta la mantuvimos, y esta es la planta de la vivienda. Entonces, estas carpinterías que vienen acá se corren y todo este lugar se transforma en este vacío de diferencia de presión que habíamos hablado antes. Después hay una serie de cabañas, porque la idea de ellos es vivir a partir de estas cabañas que alquilan. Y estas son estudios de asoleamiento en distintos momentos del año. Por ejemplo, todos los de verano, y cómo el sol, este que tengo acá es el frente, ¿no? Y cómo el sol siempre queda afuera de la casa. Después, este es en invierno y vemos cómo en invierno a las 8 de la mañana ya el sol empieza a entrar, a las 14 entra y a las 16 también. Entonces es un sistema de calefacción pasiva que usamos para que la casa no necesite sumar más calefacción. Después hay toda una serie de vegetación nativa que un poco acompaña el paisaje, que lo que ayuda es a que tanto insectos como animales puedan usar este lugar como lugar de alimentación y de mejoramiento de su propio hábitat. Bueno, estos son un poco los vecinos del terreno. Acá se ve el sistema de armado. La idea del armado fue como casi una prefabricación ayer, donde se armaba una serie de que se montaban. Esta casa se hizo en 4 meses, se hizo muy rápido. Entonces, otra de las variables que acortamos fue la del tiempo. Entonces, usamos muy poco tiempo para construir la casa. Se empiezan a colocar toda esta serie de pórticos, como se ve acá, ahí se ven en el paisaje, y después empiezan a cerrar los muros. Todos estos muros se empiezan a cerrar con sistemas livianos. Es como un sistema híbrido entre un steel frame y una estructura metálica puntual.
Y esta es un poco la imagen de la casa terminada, donde se ve el gran alero como un alero invertido que está calculado para que el sol entre en determinado momento del año y en otro no. Acá se ve la pérgola y este es el canalón que junta el agua de lluvia. Acá se ve esta culata Jobay, que era la que había contado antes. Entonces, de alguna forma, es la que es un poco la que capta, la que recolecta el paisaje circundante, ¿no? Es como si el paisaje se metiera en el interior de la casa a través de ese lugar. Acá, bueno, podemos imaginar que es a las 8 de la mañana en invierno porque el sol está entrando, esta foto me la envió el cliente, y podemos imaginar por cómo está entrando la hora que es. Acá pasa un poco lo mismo, vemos un paisaje que lo rodea, ahí se ve la cabaña en el fondo. Y ahí vemos cómo se abre este living comedor para transformarse en un espacio semicubierto entre un exterior y el interior de la casa. O sea, la casa se va transformando a lo largo del año. Este es el canalón, que recolecta el agua de lluvia. Ahí se ve la cubierta invertida. Algo divertido, gracioso que me contó el cliente es que cuando la hija dibujaba en el colegio, la hija cuando estaban acá tenía más o menos 5 o 6 años, y la hija siempre dibujaba los techos al revés y la maestra le decía que se confundía. Bueno, la maestra no conocía la casa donde la nena vivía. Y eso era como una anécdota divertida, ¿no? Que permitía pensar las cosas de otra forma. Bueno, ahí se ven más imágenes. Esta casa, la próxima que voy a mostrar es en Cardales, que se llama Casa Entre Árboles. Este es el paisaje pampeano. Y cuando llego al terreno, en el medio del lugar, el terreno no era tan grande, pero el lugar donde se tenía que implantar la casa, había 3 árboles enormes, que son estos que están acá. Y fue como un gran desafío, es decir, qué hacer con esos árboles que estaban en el medio de la casa. Y un poco ahí surgió la idea de armar una casa en función de los mismos, y que empiecen a aparecer en el corazón del habitar, ¿no? Que es un poco la imagen que se ve acá, donde los árboles empiezan a estar en los patios, que son estos patios que dan luz a la casa. Y la casa se arma así, es como una especie de cuadrado, de plataforma, que va armando patios según donde se encuentran los árboles. Y esta es la imagen terminada, vista aérea, ¿no? Entonces acá hay una serie de estudios también de asoleamiento de invierno y de verano, y lo que tenía de complicado esta casa es que la mejor orientación la tenía como al frente, entonces el jardín quedaba sin sol muy temprano, como se ve en las imágenes de los vecinos. Entonces la posibilidad de hacer una casa plana daba la garantía de que iban a seguir teniendo sol en la cubierta mientras los vecinos no les pasaba eso, ¿no? Entonces era como un nuevo lugar de sol. Y un poco es lo que se disfruta hoy en día, que me van contando los clientes. Así es como se arma la casa, esta plataforma con los vacíos donde van los patios. Después una grilla estructural que va armando como una planta libre. Acá podemos ver hay una doble altura, este va a ser el acceso. Acá hay una doble altura y la terraza donde vuelven a aparecer los árboles. Así se arma el plano. Uno accede por acá, tiene el estar comedor, cocina, 2 dormitorios y el dormitorio principal. Suben por esta escalera y llegan a lo que es la terraza y la doble altura donde ella pinta, tiene un taller de pintura. Esto es un poco el corte donde se ve cómo los árboles atraviesan el corazón de la casa, y así empieza la obra, ¿no? Con el replanteo de los árboles. Así vamos armando los patios y vamos viendo cómo queda según el replanteo y las distancias a los bordes. Así se va armando la plataforma. El desafío también fue cómo trabajar con estos árboles preexistentes y no lastimarlos. Entonces lo que se hizo acá fue armar como una especie de platea levantada, donde las raíces pasan por abajo y la casa apenas se posa sobre el terreno. Una de las preocupaciones también es cómo las casas se posan sobre la tierra. Entonces en este caso apenas se va posando con unas patitas sobre la tierra y las raíces corren por todo el interior. Ahí se ve la presencia permanente de los árboles. Era raro construir una casa donde hacer una obra donde siempre ya tenías una presencia antes de que vos llegues, y siempre estuvieron ahí acompañándonos en la obra. Acá se ve los troncos orgánicos con los inorgánicos, que son las grillas de columnas y cómo juegan entre ellos.
Acá estamos armando el encofrado de la terraza. Estamos también en el mismo proceso. Acá se ven los patios, para allá tenemos la planta baja. Y esta es la vista desde la planta baja, ¿no? Acá se ve cómo esta plataforma horizontal contrasta con estos árboles bien verticales y cómo la casa está levantada del piso. Estas son imágenes de la obra, donde todo lo que rodea los árboles. Esta después será la circulación para ir a los dormitorios. Esta es una imagen en otoño, donde ya se empieza a ver el cambio de floración de los árboles. Después hay un tema de investigación que es todo el tema de las instalaciones y los cerramientos. Un poco lo que me interesa transmitirles es que cada obra es tomada como un laboratorio, ¿no? Como un lugar de experimentación. Entonces, lo que sucede en cada obra es que es una prueba para la siguiente, un poco como Borges, que decía que uno siempre escribe el mismo libro. Bueno, siempre estamos haciendo las pruebas para la obra que sigue. Al final será toda una gran obra, ¿no? Pero me parece interesante tener búsquedas en este sentido. Entonces, todas las paredes son livianas, están rellenas con aislante celulósico, que es este que se ve acá, que es un material muy aislante. Todo se construye en liviano, o sea, todo puede ser desmontado, todo el perímetro y modificado. Acá se ve cómo armamos los patios. Ahí estamos armando la terraza con la tierra, todo lo que es la parte vegetal. Después, la importancia también de los detalles, otras obsesiones. Por ejemplo, acá se puede ver cómo la fachada, acá le falta una pieza que la había sacado justamente para mostrar, pero como la fachada es ventilada, entonces este es el interior de la casa y esto es lo que empieza a atajar el sol antes de que empiece a calentar el interior de la casa. Esta es la imagen desde atrás y esta es la imagen desde el frente, que casi desaparece, pero se ve como una terraza muy plana y una especie de casita ahí arriba en la pradera. Este es el acceso, uno entra por medio de toda esta vegetación y acá ya empezamos a ver lo que sucede ahí arriba. Es como una especie de filtro, de oasis, ¿no? Como una ceremonia del acceso, que es lo que sucede acá. Este es el interior de la casa, por acá vas para los dormitorios y acá están los árboles como siempre presentes. Esta es otra imagen donde se puede ver los árboles que atraviesan la casa. Esta es escalera y a la vez es biblioteca, tiene como doble uso. Después este es otro sistema de experimentación. Esta es una chapa que hicimos como una chapa oxidada, que es una chapa muy fina y económica, y hicimos el proceso de oxidación nosotros mismos, y un poco los nervios que ven acá tiene que ver con cómo reducir en economías el material. Entonces, al ser finita y generarle estos nervios, le damos como mucha mayor inercia. Entonces, eso nos permite trabajar con chapas más económicas y que a la vez sean resistentes. Después acá hay como un juego de transparencias donde permite ver y no ver, estas puertas pivotantes que aparecen acá, uno puede acceder a los patios desde afuera o no. Esta es la imagen desde el estudio, donde ella pinta, donde se ve toda la vegetación circundante, acá da la doble altura. Y esta es la imagen desde afuera de ese estudio, ¿no? Esta es la terraza. Esta es la imagen hacia el acceso, acá estamos en plena obra. Y esta es una imagen ya terminada en invierno. Esta es la terraza, acá se ven los árboles, se ve el patio que va para abajo, acá está el otro patio. Y esta, por ejemplo, es en invierno, esta es en primavera, donde empiezan a aparecer flores nativas por todos lados, siempre trabajamos con vegetación nativa. Esta es en verano, donde aparecen otras flores, y los colibríes, y bueno, aparece todo un mundo ahí arriba como un nuevo mundo, ¿no? Que muchas veces nos perdemos como la posibilidad de aprovecharla, esto de la quinta fachada. Se ven los árboles. Esta es otra casa que va también con otro lugar de experimentación, que es como un poco el sistema como también de prefabricado, pero en realidad me contrata una clienta que es muy lectora, ella es decana de una universidad y es una gran lectora. Y un poco, casi que me pedía una biblioteca primero y después me contaba todo lo que tenía que tener la casa, pero lo que más le importaba era la biblioteca. Entonces, un poco la decisión fue transformar esta casa en una casa biblioteca. Lo que vamos a ver es que la estructura, que son estas costillas que empiezan a aparecer acá en todo el perímetro, son unas costillas de madera estructurales, como si fueran una biblioteca.
y vamos poniendo una serie de capas para empezar a generar que esto empiece a tener aislación. Entonces es una torrecita, el terreno como veían era muy complicado, muy chiquito y con una forma rara, entonces aparece una torre que es la vivienda y este círculo que es la biblioteca en sí misma. Arriba están los dormitorios y arriba de todo hay una terraza. La casa se arma así, podemos ver como las costillas, es todo un sistema liviano, donde las costillas empiezan a armar como esta estructura y donde la casa se va cerrando con paneles livianos. Bueno, acá hay como también una gran obsesión por todos los detalles, donde tiene que estar cada una de las cosas para que las casas se construyan tal cual la imaginamos, porque si no van a decir en la obra, entonces está bueno para los alumnos que puedan dibujar todo, que piensen en todos los detalles. Acá vemos más detalles de cómo son los encuentros. Un poco lo que tienen los sistemas secos, a diferencia de los livianos, es que una vez que lo hiciste, queda así. Si no hay, o hay que tirarlo o hay que transformarlo en otra cosa, pero no tiene por ahí lo que tienen los sistemas húmedos, que uno lo va transformando, lo va rompiendo, lo va picando. Maravilloso de esto es que es un sistema súper limpio y bueno, muy liviano, entonces son casas como livianísimas. Acá se ve el sistema de armado, lo que tiene de interesante también es que los cerramientos, que son estos que ven acá, esto es como se va armando el tema de los cerramientos, son chapas que vienen de otra industria, que tiene que ver con los frigoríficos. Entonces, lo que se hace es, finalmente, el cerramiento son paneles térmicos que se usan para cámaras frigoríficas. Entonces, todo se empieza a armar como si fuera un mecano. Ahí estamos armando como la estructura perimetral. Ahí la montamos, ahí se empieza a armar como esta estructura de biblioteca. Acá también la casa cómo se levanta de la tierra. Esta es la imagen interior. Se empieza a armar toda esta grilla estructural. Ahí estamos en planta baja. Ahí se empieza a armar la planta de arriba con una plataforma. Se empiezan a cerrar. Y acá lo interesante es que todo es como, al ser un mecano, lo que nos parecía atractivo es que las instalaciones estén como accesibles. Entonces hay pequeños armarios donde uno puede abrir y cerrar y tiene acceso a todas las instalaciones. No tenés que romper para poder acceder. Entonces se empiezan a ver las venas de toda esta casa, están presentes y no se niegan. Ahí estamos trabajando en el interior. Después los detalles, cómo pensar los detalles para que, por ejemplo, los pasadores no se vean en estos encuentros. Entonces, ir desde lo general hasta lo particular. Ahí se empiezan a montar los paneles prefabricados, estos que les contaba de frigoríficos, que son, ya tienen la aislación, una aislación como muy, muy buena, muy fuerte. Esa es la imagen desde el interior de la casa. Esta casa justo se cortó, muestro fotos de obra, porque se cortó con el tema de la pandemia, así que está todavía en proceso. Ahí vemos el proceso de armado, ya se están cerrando casi todos los paneles, y hasta ahí llegamos con la cuarentena. Después esta es una casa, que es Casa de las Mariposas, en una refacción, me llaman para hacer una refacción de un pH, una ampliación, y esto era lo que había, ¿no? Esta terraza, un poco lo que pasaba con lo que les contaba antes, estas terrazas secas, inaccesibles, donde solo viven los gatos, ¿no? Si uno vive en un piso alto se puede dar cuenta que las terrazas de todo Buenos Aires están deshabitadas. Un poco la idea de esta casa era llevar un poco de luz donde no había, entonces sacar todo lo que sobraba. El patio que estaba cubierto de esta casa chorizo, empezamos a abrirlo. En las circulaciones empezaron a aparecer claraboyas. Acá se puede ver un poco la transformación, esta es planta baja y esta es planta alta. Entonces cambiamos de lugar, las cocinas, generalmente las casas chorizo están al fondo, con el baño, entonces la cocina pasó adelante y la transformamos en lo que se ve acá. Y la terraza se transformó en una terraza accesible, con un lugar para un estudio y un lugar para hacer yoga. Entonces trabajamos con la vegetación nativa, donde toda la planta baja era un lugar como más de sombra, entonces tenía que ver con unas nativas que tienen más que ver con selva, y toda la parte de arriba tenía que ver con esta región pampeana, ¿no? con todo lo que se encuentra allí. Entonces estos son los planos de paisaje, donde podemos ver qué vegetación va en cada lugar. Y este es el sistema de armado, entonces cómo posarnos sobre una vivienda preexistente también era un desafío. Entonces nos posamos con un sistema como muy liviano, parecido al que mostré antes,
donde se ve el contraste entre lo viejo, que era lo pesado, y lo nuevo, que es esto liviano, ¿no? Y acá se ve cómo se va armando toda la estructura y cómo se va apoyando sobre la casa. Ahí se ve como todo el sistema liviano. Ahí estamos poniendo tierra también en la cubierta. Esa es la parte interior. Así es como se iba a ver desde adentro. Cómo estábamos manejando los aleros. Lo que empezó a pasar es, una vez que empezamos a poner las plantas, es que las mariposas nos empezaron a visitar en la obra, ¿no? Entonces empezaba a parecer algo interesante, pero a las 2 semanas de haber plantado, que era que la casa se había transformado como pasa en los autos de carrera, casi como los boxes, era como que empezaron a aparecer muchas y muchas mariposas a comer en ese lugar. Y fue fascinante, porque pasaba todos los días. Y esto fue un poco lo que empezó a suceder después, cuando los dueños empezaron a habitarla. Y aparecieron colibríes y se empezó a generar todo un ecosistema en un lugar donde estaba completamente seco. Esta es una imagen de la claraboya hacia abajo. Después, para el deck usamos este sistema que es como un reciclaje de plásticos industriales y cáscaras de coco. Así es como se ve la casa terminada, como les contaba antes, donde lo liviano se posa sobre lo pesado de la preexistencia. Ahí se vuelve a ver de costado, ahí se ve desde abajo. Todas como sistemas armados por nosotros mismos, inventados. Por ejemplo, acá se ve un sistema de carpintería muy económico, donde hay una pieza que es más finita y una pieza que es más ancha, que va por afuera, y con un contravidrio sencillo ya pudimos armar una carpintería y reducir los costos muchísimo. Entonces, eso de que cada obra es un laboratorio, es un lugar de experimentación, es ahí donde queremos ir. Esta es como la imagen de abajo, donde se ve está empezando a crecer esta parte selvática. Hay un estanque de agua donde vienen los pajaritos y toman agua, que es este que se ve acá. Esta es la imagen ya, la vegetación crecida, un mes, meses después de que la plantamos, y cómo se transformó. O sea, estas plantas tienen 1,5 metros. Empezaron a aparecer flores de puerros, ahí tienen una huerta, o sea, empieza a suceder muchísimas cosas en este lugar, ¿no? Ahí se ve la altura, y estoy yo parada, y se ve la altura de la vegetación. Y estas son como casas más urbanas. Este es un edificio que estoy haciendo junto con Horacio Sardín y Valeria del Puerto, acá en el medio de la ciudad, donde un poco busca lo mismo, ¿no? Siempre está esta búsqueda de traer el paisaje de la pampa como a la arquitectura, del habitar. Entonces un poco lo que va generando, este es un edificio que tiene como triple lote, que es una manzana muy rara, ahora se las voy a mostrar, pero la idea es que empiecen a aparecer estos canteros que se ven acá volando de distintas formas, donde empieza a aparecer toda vegetación nativa y que vuelva a ser una plataforma como intercambio para estos insectos, y mariposas y colibríes y demás. Entonces, esta es la imagen desde atrás, hay una serie de terrazas verdes que empiezan a aparecer acá. Y bueno, y la idea es que el edificio se vaya aterrazando, generando como de nuevo este paisaje, un poco lo que buscaba Amancio Williams cuando hacía sus viviendas aterrazadas, esta siempre búsqueda de la pampa, es como una permanente en estas obras, ¿no? Y en esta se puede ver. Como en el habitar, también en la vivienda colectiva, en edificios que tienen mayor altura, no perder la calidad del habitar. Entonces acá se ven distintas imágenes, esta sería como una imagen del interior. Y esta es un poco la vegetación con la que fuimos trabajando, que es nuestra vegetación propia, ¿no? Que es la que se ve acá en los pastizales pampeanos, la que empieza a aparecer en todos estos lugares. Y así fue como comenzó la obra, todavía sigue en proceso de obra, ahora también la tenemos parada, pero bueno, el sistema fue así, es una obra muy, muy grande, muy extendida. Ahí se ve cómo trabajamos con estas esferas para alivianar la losa y usar menos hormigón. Esta es parte de la pampa también, ¿no? Tiene que ver con eso. Acá vemos procesos de armados. Así es como está quedando, donde empiezan a aparecer estos canteros. Ahí vemos desde la calle cómo estos canteros siguen armando como la estructura, y a la vez ese lugar es como un fuelle entre la calle y el interior del habitar. Esta es la escalera, esto todo lo que es el patio. Esta es la parte de atrás, la parte escalonada.
Estas son imágenes que me envían los clientes de cómo habitan sus casas, que es un poco ahí donde quería llegar, donde me interesaba llegar, que es para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Como este disfrute que tus propios clientes te envíen estas fotos, me parece que es lo que deberíamos apuntar, ¿no? Que generar un mejor hábitat. Entonces, volviendo un poco como una imagen desde arriba, una imagen macro, estas son algunas imágenes de una muestra que hice en el 2011 que se llamaban Cosmos Ciudades, que era imaginar que sucedía como una especie de éxodo, que el hombre desaparecía, ¿no? Nunca me había imaginado que iba a existir esto que estamos viviendo hoy. Desaparecían las ciudades y la naturaleza empezaba a cubrir, a mejorar como todas estas capas dañadas que había hablado en el inicio, ¿no? Y estas son imágenes de cómo podían llegar a ser esas ciudades cubiertas de naturaleza. Hay más imágenes, bueno, y hay muchos más. Un poco repensando como las formas de habitar, esta también fue parte de una muestra donde se ve la Villa 21-24, la Zabaleta, que está acá en Capital, cerca, esto es lo que se ve acá es el Riachuelo, y cómo se fue transformando a lo largo de los años, ¿no? Esto es en el 2000, acá vemos que era chiquita, 2005 y 2015, y cómo se fue densificando cada vez más. Entonces, esto un poco nos trae a repensar como nuestro territorio, ¿no? Cómo deberíamos como transformar nuestro territorio, cómo regenerar las capas dañadas, cómo son nuestros hábitos de consumo, cuáles son los patrones civilizatorios que estamos tomando, cómo cuidamos la tierra. Todas estas reflexiones no tienen respuesta hoy, pero sí abren una puerta a repensar nosotros como arquitectas, arquitectos, estudiantes de arquitectura, cómo tenemos que construir y cómo tenemos que habitar. Así que, bueno, eso es todo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Bárbara, la verdad que fue muy linda esta charla, muy estimulante, y seguramente habrá un aplauso virtual este, que resuene ahí. Eh, y bueno, creo que sería interesante que los integrantes del equipo docente que ande por ahí y también de los estudiantes puedan hacer algunas preguntas y participar de este final de charla. Y queda abierto las preguntas. La reina. Ahí preguntan, estoy viendo en el chat, preguntan si está publicada la investigación de viviendas vernáculas. La tiene el Fondo Nacional de las Artes y lo distribuyen ellos. Todavía no está publicada. Así que creo que van a hacer como un libro con distintas investigaciones. Bueno, será parte de ese libro. Hola, buen día, Bárbara. Axel Ajón habla. ¿Cómo va? Impresionante lo que es, aparte es el estilo que a mí me gusta diseñar y tener en cuenta la naturaleza al máximo y sobre todo crear un mundo como lo hiciste, que sería natural. O sea, se edifica y luego incorporás todo lo que sería la vegetación, los animales, todo se va incorporando con el tiempo. Espectacular, la verdad. Un aplauso de mi parte, muy bueno. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que, como les contaba, esto empezó en la facultad, como están ustedes. Cuando yo estaba cursando Arquitectura 3, tenía que hacer un conjunto de viviendas y justamente empecé a pensar en todo lo que tiene que ver con arquitectura solar, cómo iba a impactar todo esto en el interior de mi conjunto y cómo podía hacer para que el conjunto sea como lo más sabio posible. Cuando entregué la maqueta había hecho como una especie de escalera solar donde mostraba la maqueta, puse como una especie de artefacto de lamparita que se veían en los distintos momentos del día y cómo llegaba el sol y las sombras al interior del conjunto. Bueno, en su momento los docentes pensaron que no entendieron y sacaron la lamparita y sacaron pensando que era de otra maqueta, pero bueno, ahí es un poco donde, porque nunca habían visto algo así, ¿no? Y un poco las investigaciones
se dan ahí, están en el mejor momento de la vida, y todo lo que hagan en la universidad está bueno para tomarlo a futuro. Realmente, cuando pasé a Arquitectura 4, hice un conjunto de viviendas que tenía que ver con vivienda productiva, donde se pedía un conjunto de viviendas nada más, y yo lo llevé para el lado que me interesaba, que era el de la vivienda productiva. Entonces era todo un conjunto autosustentable donde se producía, donde tenía una huerta en el espacio colectivo y cada una de las casas tenía su propia huerta. Los fines de semana podían vender al resto de la ciudad. Y justo ese año se hizo un concurso en el taller que era para mostrar en la Universidad de La Villette en París los proyectos ganadores. Y bueno, tuve la suerte de que elijan mi proyecto y poder mostrarlo en París. Y la verdad que un poco transmitirles eso, tomarse en serio cada ejercicio que no es menor, porque yo estaba haciendo mi ejercicio como lo hacen ustedes todos los días, y a veces aparecen como esas posibilidades, ¿no? Esto era como algo rarísimo de un concurso que pague la Universidad de La Villette. Pero siempre están ahí las oportunidades. Pasa que muchas veces las dejamos pasar y no las vemos, pero entiendan que lo que están haciendo hoy puede ser su futuro, ¿no? Su destino. Así que tómense en serio cada ejercicio, es lo mejor que les puedo transmitir porque es como lo creo. Pregunten lo que quieran. Bárbara, hola, Sí, ¿se escucha? sí, te escucho. Bueno, primero, la verdad que es una charla en un poco más de media hora, de una contundencia importante, digamos, uno ve una gran coherencia, ideología, práctica, investigación y tu entusiasmo en la presentación, ¿no es cierto? Lo cual, la verdad que nos transmite aún a los más veteranos entusiasmo también en el tema. Una pregunta simplemente de formación profesional, digamos, de la docencia. ¿Qué lugar tiene esto en la UBA, digamos? Digamos, porque, digamos, una de las primeras imágenes tuyas empiezan con el deterioro urbano, digamos, de alguna manera, y hay como mucho más espacio para presentar esto, donde el paisaje y la naturaleza todavía no ha sido invadido, como las primeras casas que mostraron. ¿Qué construcción se hace respecto de la cosa urbana? Es decir, cómo las últimas imágenes de la villa son realmente un desafío, como vos lo planteabas. Digamos, ¿qué construcción hay? ¿Cómo se maneja esta ideología respecto de toda la cosa urbana? Mira, un poco lo que pasa en la UBA es que hay 27 talleres. La UBA es enorme, hay muchos alumnos y cada taller es un mundo en sí mismo, la verdad. En el taller donde yo doy clases, que es Roca Sardín, un poco trabajamos con estos temas desde Arquitectura 1, desde el primer año. Es un tema, siempre uno que haces arquitectura estás haciendo ciudad y no lo podés dejar de lado. Y la verdad que todos estos temas los tratamos ahí. Para mí fue fundamental, como en mi crecimiento, una materia electiva que se llama Diseño Bioambiental y Solar, que acá la da Martin Evans y Silvia Schiller, donde se profundizaban sobre todos estos temas bioambientales, donde por ahí terminé de tener las herramientas para poder medir aleros, para entender el funcionamiento de los vientos, la ventilación y demás, y se trataban los temas urbanos. Pero la verdad que depende tanto del lugar donde uno estudie y la carrera también la hace uno mismo, ¿no? Entender un poco eso, los libros que vos lees, los documentales que mirás. La verdad que no hay como en la UBA por ahí una mirada conjunta, no se trata así sobre lo urbano. Cada taller lo trata de forma independiente. Y bueno, y es una gran deuda que tenemos. Todos los días llega más y más gente acá a vivir a los barrios populares, es terrible. Y un poco lo que muestra la pandemia es cómo están habitando, ¿no? Es como que nos lleva a todos, nos pone en las narices lo que muchas veces no se quiere ver o no se quiere mostrar.
Y la realidad es que es terrible y cada vez se hacen más densas, con un territorio enorme despoblado. Es una falta de coherencia total, pero bueno, falta que la política empiece a mirar esto, ¿no? Con otros ojos, que empiece a mirar el país con otros ojos. Bárbara, me gustó el término que usaste de arquitectura sabia, casi versus arquitectura sustentable, digamos. Pienso que muchas veces hablamos de sustentable por lo insustentable que hacemos, ¿no? De la arquitectura que se está haciendo a nivel global, hasta el punto que encontramos ciudades fantasmas, ¿no? Ciudades que no están habitadas. Y como dice Richard Sennett, hoy a veces construimos pero no habitamos. Y me parece que siempre me resultó interesante, sobre todo a partir de ver estas últimas obras tuyas, hay como una línea de vinculación entre muchos arquitectos, muchos latinoamericanos, con esta mirada que recupera justamente determinadas culturas, determinadas tradiciones, determinadas formas de habitar, como bien lo mostraste vos en tu investigación. Y recordé cuando hablabas de la culata Giovanni a César Carli, digamos, ¿no? Que fue uno de los libros que leí hace tantos años cuando era estudiante y que me conmocionó, digamos, porque la obra en sí misma no me resultaba por ahí tan interesante, me resultaba muy interesante su pensamiento, toda su investigación. Y bueno, un poco la casa de Alero Invertido me traía esas memorias. Obviamente la arquitectura de Helios de Vladimiro. Y me parece que ahí hay un rescate que nos pone como en otro orden respecto de la mirada tradicional de la modernidad, ¿no? Y es estimulante ver cómo se puede mezclar, ¿no? Toda esta vocación por un lado, por la imaginación formal versus la imaginación material, digamos, cómo eso se mezcla. Así que no sé si tenés algo para abundar sobre este tema, pero me interesó mucho lo de arquitectura sabia, algo que venimos también charlando con otros arquitectos en esta línea. Sí, es un poco esa búsqueda, cuando hablamos con Eugenio hace unas semanas, me transmitías que un poco lo que quería que cuente es que es como una arquitectura accesible también, y es lo más interesante de esto, todas estas arquitecturas vernáculas y todos estos saberes, lo maravilloso que tienen es que fueron alcanzados por sistemas empíricos, fueron prueba y error durante muchos años hasta que perfeccionaron el sistema. Y dejarlo de lado, no comprenderlo y pensar que un aire acondicionado puede resolver todo, nos hace mucho daño como profesionales y a la gente donde habitamos. Entonces, por ahí también el consejo es como empezar a ver los referentes que estudiamos. Un poco a partir de Guggenheim, de Bilbao, lo que pasó fue que apareció toda esta arquitectura de espectáculo, ¿no? Donde el Guggenheim es maravilloso en sí mismo, puso una ciudad en el plano. Pero ¿qué pasa? Que empezó a armar como tú una sucesión de arquitectura de espectáculos, de edificios de espectáculos, donde era más importante en sí mismo que lo que sucedía en la ciudad. Bilbao generó un impacto positivo, pero muchos de los otros que aparecieron después no, y muchos de ellos ganaron premios Pritzker y fueron referentes para todos nosotros como estudiantes y arquitectos. Y un poco la búsqueda o trata de buscar como unas nuevas referencias, tiene que ver por ahí con los últimos Pritzker que están nombrando,
donde aparece, por ejemplo, Glenn Murcutt. Glenn Murcutt rompe con todos los Pritzker que se estaban dando, ¿no? Un arquitecto que hace casas, casitas, chiquitas, en un lugar en Australia, perdidos en el medio de la nada, pero con una gran sabiduría. Aparece Wang Chu, por ejemplo, trayendo como saberes de China ancestrales, donde empiezan a mezclar, no sé si conocen este arquitecto chino, que empieza a mezclar en sus museos, por ejemplo, piedra con ladrillo, todos materiales que tienen que ver con tradiciones locales. Hay otro africano, ¿lo conocen? Hay otro arquitecto africano que se llama Francis Kerr, que todavía no ganó el Pritzker, pero me encantaría que lo gane, donde trabaja, por ejemplo, con todos como una arquitectura como muy pobre en materiales, pero muy rica espacialmente. Trabaja con ollas de barro, por ejemplo, para hacer lo que yo hice con las esferas en la losa de hormigón y generar aire y tener que rellenar menos. Hay toda una serie de arquitectos maravillosos, arquitectas que Anna Heringer también trabaja en África, haciendo arquitectura, sobre todo de escuelas, en los lugares más pobres. Hay toda una línea de arquitectos que están haciendo muy buenos edificios y con otra mirada. Creo que tenemos que buscar esas referencias y por ahí dejar de lado un poco las otras. Ahí veo una pregunta de un docente de Daniel Caré. ¿La puedes? A ver, ¿qué dice? Hola, Bárbara, pregunto, ¿estás más cerca de pensar que estamos frente a una oportunidad? ¿Te imaginas un mundo más amigable con lo natural o más cerca del imaginario de Blade Runner? Es difícil saberlo. Es difícil porque depende de nosotros, estamos en el punto de inflexión. La verdad que como venimos, vamos hacia Blade Runner, no hay duda. Esto por ahí es como un llamado de atención, es como decir, bueno, basta, fíjense. Yo creo que muchos de nosotros estamos repensando nuestra forma en cómo vamos a vivir después de esto. No sé si les pasa a ustedes, pero yo estoy repensando si es necesario ir todos los días al estudio, trasladarme, trabajar en un lugar donde, no sé, no veo, estoy todo el día mirando la computadora, como mal, porque como recalentado de lo que se vende por ahí. Te hace repensar. Creo que todos estamos repensando cómo vamos a vivir después de esto, ¿no? La relación con nuestras familias, eh, poder disfrutar más de todo eso. Creo que estamos en el momento justo de hacer ese punto de inflexión, pero bueno, depende de nosotros. Hola Bárbara, ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿me escuchás? Bueno, primero gracias por la charla, realmente me pareció muy interesante, sobre todo en la introducción cuando hablaste de la arquitectura vernácula, me encantó ver esto, cómo hablas de arquitectura, que nosotros siempre nos ha mostrado, perdón que lo diga, las cosas de los indios, y de repente que tenga ahora, que lo llames arquitectura, me pareció increíble. Y me hizo pensar esta arquitectura que es tan rica en detalles y que es mucho también de la supervivencia de la gente. Y realmente es una arquitectura que es consciente de sí misma, de que está generando esto o que viene de conocimientos empíricos. No se escuchó la pregunta final. A ver, ¿cómo es? Que sí es una arquitectura que es consciente de sí misma, que sabe que está generando estos espacios, o que es una arquitectura que viene más de lo empírico, de algo que está así y se hace porque es así desde hace tiempo. No, yo creo que hay mucha conciencia en eso, en la gente que lo hace. Yo creo que entienden que es el lugar más fresco. Un poco es despertar los sentidos dormidos. Si vos ves a tu alrededor, ves que los gatos se posan sobre los autos recién apagados en invierno, o ves que en verano se ponen en la vereda donde están los desagües pluviales y sienten el fresco de la calle. Es como estar atentos, ser como más esponja de lo que nos rodea, ¿no? ¿Qué es lo que perdimos? Entramos a nuestras casas, prendemos el aire y se terminó la historia. Pero cuando nosotros podemos empezar a ser más activos en todos esos sistemas, es donde se empieza a enriquecer la experiencia. Me parece que
que ahí es donde hay que apuntar. ¿Qué? Y el silencio, no sé qué pasó con el silencio. Yo le bajé el volumen, pero no sé si le saqué. Chaco, el arquitecto Chaco. Se escucha, Jaco. Apareció Chaco. No sé si está escuchando. Y un poco otra de las cosas que me parecía interesante, un poco en función de lo que había hablado Eugenio antes, también es como ser arquitectos y arquitectas de un lugar, no renegar de eso. Me parece que ahí es donde tenemos donde sería bueno profundizar, ¿no? Otro estudio que ganó el Pritzker es RCR, no sé si los conocen. Y ganaron el premio Pritzker trabajando en un pueblito en las afueras de Barcelona, en Olot, haciendo arquitectura mínima, ¿no? Como una arquitectura muy chiquita, una bodega, un parquecito, un restaurante. Y son los arquitectos de ese lugar. Y me parece que por ahí puede haber algo interesante en eso, ¿no? En ser arquitectos de un lugar, lo mismo que pasa con Solano Benítez, Gloria Cabral, Joseto. Bueno, un poco todas estas búsquedas, como tratar de leer, de mirar lo global, de ser locales para después tener un reconocimiento global, está buenísimo, pero que no sea al revés. Bárbara. Hola Miguel, Miguel soy. Bueno, en principio muchas gracias, la verdad que me encantó la charla y quería traer un temita un poco para los estudiantes también. ¿Cómo hacer para ir llevando desde el principio la imaginación material en el proyecto? Digamos. No, digamos, por ahí en la facultad se nota que lo material está como al final, digamos, aparece al final. Y en realidad lo interesante de tu charla es que aparece desde el principio, tiene relación con lo formal, con lo espacial, con lo urbano, o digamos con el sitio donde está implantado. ¿Qué tips nos podés dar para ese tema? Es una buena pregunta y difícil, Miguel. Para No, preguntas fáciles. no. Miren otro canal, ¿no? No, un poco lo que tiene que ver es que lo matérico justamente tiene que ver con el lugar, con el sitio. Por un lado, pensar cómo la arquitectura se posa sobre la tierra empieza un poco por ahí, cómo se relaciona con la tierra, ¿no? Si va a estar excavada en la tierra, si va a estar por arriba de la tierra, si va a estar coplanar, cómo debería estar en relación a la tierra, casi que es como un primer pensamiento. Entonces, después de ahí, elegir el material que me ayude a esto. Por ejemplo, en todas las que vieron, la mayoría son sistemas como muy livianos. Hay una película que está muy buena, que es un documental que se llama ¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster? No sé si la vieron. Y es interesante porque él cuenta la historia. Tenía un profesor que admiraba mucho, Buckminster Fuller, que era como un tipo con una cabeza como por ahí más desde el lado de las ingenierías, ¿no? Entonces le pregunto un día a Foster cuánto pesa su edificio. Foster no tenía la más pálida idea, nunca había pensado en eso. Entonces en esa pregunta Foster empieza a encontrar como un sistema de preguntas a hacerse a sí mismo y entender cuál era la lógica de su arquitectura. Y un poco cuando vi ese documental me impactó porque tenía que ver con estas búsquedas que estaba teniendo en cuánto debería pesar la arquitectura que hacemos. Vemos que cuanto más pesada es, más grandes son las bases, más daño hacemos sobre la tierra y demás. Entonces, un poco pensar desde ese lugar, de cómo debería ser esta arquitectura, qué tecnología, qué tectónica debería tener. Y entonces después vas pensando la casa desde ahí, en cómo el desafío, porque primero es un poco como decía Miguel, primero a medida que vamos aprendiendo nos van como mostrando todo un poco separado. Hasta que en un momento logramos hacer como una especie de ensalada en la cabeza donde podemos juntar todo, ¿no? Pero es un poco lo complicado. Yo creo que
tienen que tener como mucha investigación para poder concebir desde lo matérico. Entonces, entender qué es el mejor material para cada solución. Porque van a tener millones de problemas el día de mañana a resolver en la arquitectura, tanto de los clientes como del terreno, como de las instalaciones, de las estructuras. Entonces, justamente entender que por ahí la arquitectura se trata de eso, como de una especie de juego de resolución de problemas, es ahí donde tenemos que ejercerlo, ¿no? Y cómo lo matérico es parte de uno de ellos. Entonces, pensar, ver obras, estudiar, todo requiere mucho estudio, la verdad que no hay otra. Las cosas no salen así solas. Le Corbusier, uno puede ver sus libros de viajes y también estudió todas las arquitecturas vernáculas. Vos ves todos los dibujos de Le Corbusier y dibujó cada lugar que fue, dibujó Grecia, dibujó la Villa Adriano, cada lugar que fue dibujó. Si vos ves la Villa Adriano, ves Roncham y está ahí. Entonces, no, es muy difícil que algo pueda nacer de cero, ¿no? Todos somos herencia y continuación, es parte de eso, somos una milésima en esta especie de continuo. No sé si respondí, Miguel, era difícil la pregunta. Perfecto, gracias. La próxima hago una pregunta más fácil. Claro. Acá hay otra pregunta, a ver, que dice, ¿qué recomendaciones darías para los docentes en las facultades quienes estamos formando a los arquitectos del futuro? También, en realidad más recomendaciones es para los alumnos, para los estudiantes, es armar su camino, es armar su propio camino de estudio, de investigación. Y los docentes, darles la libertad para que eso suceda y acompañarlos, porque a veces necesitamos, si nos estamos yendo del camino, necesitamos que los docentes sean nuestra guía, pero entender que los docentes están en todos lados, están en estos arquitectos que estudiamos y arquitectas, están en Murkut, en Heringer, son mis maestros también, aunque ni los conozco, pero leo todo de ellos, estudio cada detalle de sus planos, entender que maestros tenemos muchos y hay que saber elegirlos, y se trata de eso. Entonces me parece que el camino. Creo que hay más preguntas, ¿no? Me gustaría, Bárbara, que cuentes un poquito la experiencia que vi en el video, donde pones a prueba la casa ante los árboles en el laboratorio en la facultad, digamos, ¿no? Me parece interesante, tanto para nuestra facultad como para docentes y estudiantes. Bueno, eso fue una experiencia interesante porque me llamaron de Canal Encuentro, a eso te referís, ¿no? Para mostrar la casa, y hay un programa en Canal Encuentro que tiene que ver la relación de como distintas profesiones y el cielo, se llama El Ras del Cielo. Y un poco lo que hicieron fue venir a la casa esta entre árboles a filmarla y ver cómo el sol iba transformando la casa a lo largo del día. Vinieron con 10 cámaras, las pusieron por toda la casa y la dejaron como fijas, y un poco lo que se va viendo ahí es como en la realidad el sol va haciendo lo que yo había imaginado que tenía que hacer, y por otro lado fuimos al Heliodón. No sé si ahí en la facultad tienen Heliodón. No tenemos. Bueno, se puede hacer casero. Sería fantástico que tengan, y si no, se puede hacer casero, o ahora hay un montón de programas como SketchUp, 3D, donde ustedes le pueden poner a su... Si bien en la casa de Cardales se veían con imágenes de SketchUp, donde ustedes pueden poner el lugar donde está ubicado, la orientación, la fecha y la hora. Entonces ahí van moviendo y ustedes van viendo cómo entra el sol o no en distintos momentos del año. Entonces, lo que hice fue llevar la casa justamente al Heliodón, y fue como la parte previa, ¿no? Primero hice la casa, después lo vi en el SketchUp y después fue en la realidad. Y ver cómo verificaban cada una de estas ideas que yo tenía. O sea, el sol es geometría, no es otra cosa que eso. Tenemos que aprender a entender cómo funciona, pero es súper simple.
y una vez que lo podemos controlar, podemos hacer lo que queremos con el sol. Por eso está bueno como aprender de esto y aprender a dominarlo. Muchas veces te preguntan, ¿es más cara la arquitectura que tiene como todas estas prácticas que la arquitectura común? Y en realidad es arquitectura igual a otras, pero solo tenés un plus que sabés cómo regular los aleros para que el sol entre o no entre y que pase lo que vos quieras. Es como una herramienta más, pero es súper simple, ¿no? No es mayor costo. Cuando hay mayores costos es porque hay alguien que está ganando con eso, que serán las normas LEED, etcétera. Pero cuesta lo mismo. Vos un alero es el mismo alero que pone cualquiera, no hay diferencia. Así que todo tiene que ver con estudio y aprendizaje. Si no hay más preguntas, creo que... Perdón, hay una pregunta ahí en el chat. ¿Cuál era? A ver. Dicen en cuanto a la elección del material. Sí. Se está tomando mucho en cuenta el carbón embebido, la energía que se necesita para producirlo. Es algo que se podría transmitir en las facultades y sí, la verdad que está bueno conocer todo el recorrido de los materiales que usamos. Algo increíble que pasó, por ejemplo, en Colón, en la casa de Colón en Entre Ríos, que me olvidé contarles, es que toda la casa primero había sido concebida en madera, para Miguel, que preguntaba sobre los materiales. Resulta que ahí en Colón está lleno de plantaciones de eucaliptus para venta, para madereras, está lleno. A 3 kilómetros del terreno hay una plantación enorme. Bueno, resulta que el Código de Colón prohíbe las construcciones en madera porque son viviendas precarias. Pueden creer eso. Entonces, no nos dejaron construir la casa en madera, por eso tuve que usar como esta estructura metálica puntual. Y después de mucho hablar con el director de todo lo que tenía que ver con la construcción de viviendas, logramos que se cambie el código, no se puede construir en madera. Pero increíble, porque teniendo todas las plantaciones ahí a nada del lugar, tenías que construir con otros materiales. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con cosas que son ilógicas. Pero sí, por supuesto que está bueno considerarlo y entender como todo el camino que hace el material hasta llegar a nuestras obras. Y en las facultades, la verdad que estos temas no se tratan, estamos muy atrasados, salvo en algunas, como les decía, en esta electiva que recién la tuve en cuarto año. O sea, pasé toda la carrera sin, no entiendo cómo no se da antes, debería ser materias que se den en primer año o que se den todos los años, pero no, es rarísimo que se dé recién casi en los últimos años. Entender cómo funcionan las lógicas bioambientales es una picardía. Podemos cerrar este hermoso encuentro agradeciéndote nuevamente, Bárbara, por esta participación y por esta proximidad. Así que te mandamos un abrazo enorme y esperemos tenerte pronto también en otras circunstancias. Por otro lado, avisos parroquiales, digamos, para cerrar lo de hoy. El ciclo sigue el 26 de este mes con la presencia de Mariano Bruselas y está confirmado para el 4 de septiembre la de Joseto Cubilla. Cerraremos con Tristán Diegues con fecha a definir en los próximos días. Bueno, a todos los que participaron, muchísimas gracias y esperemos vernos en la próxima. A la facultad, a Pablo, que ahí estuvo gestionándonos el aula. Y bueno, nos vemos pronto. Un abrazo muy grande, Bárbara. Bueno, muchas gracias. Un placer para mí. Espero haber sido útil. Muchísimo. Gracias. Nos vemos.